COVID-19, cómo la pandemia transformó el mundo. Primero, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Ya hace tiempo que no estamos en comunicaciones. Les quiero anunciar nuestro nuevo programa, The Climb. Es un programa que vamos a estar hablando de economía, de finanzas, de cómo navegar el mundo, las decisiones importantes que son para usted y su familia, sus hijos. ¿Qué realmente es importante para ustedes? Miren, ustedes saben que como asesor financiero, su servidor, he tenido el privilegio de asesorar muchas familias. Y quiero decirles que todos son muy diferentes, todos tenemos diferentes enfoques, principios, calidades de vida que queremos vivir. El propósito de este programa es brindarles información para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para tomar las decisiones conforme a la vida que usted y su familia quieren vivir. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la pandemia. Cómo es que la pandemia ha transformado el mundo que vivimos el día de hoy. COVID-19 ha sido tan transformativo como la crisis financiera del 2008, como el 11 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial y de hecho hasta la Gran Depresión de los 20s. Un nuevo mundo nace, hay personas que son impactadas más que otras, millones de muertos, nueva tecnología que desarrolla. Y bueno, lo que queremos saber es, primero, qué es lo que pasó, cómo es que hemos llegado a este punto y cómo navegar esos ciclos, esas tormentas, esa volatilidad y tomarle ventaja. Eso y mucho más vamos a hablar en este programa y nuestro primer segmento de The Climb. La vida está llena de elecciones, pero ¿cómo se conectan todas ellas y cómo planificamos lo que más importa? Cuando tus metas de vida se conectan con la estrategia correcta, no solo sueñas con la cima, la escalas. The Climb. Imagínese un mundo donde los gobiernos imprimen billones de dólares de la noche a la mañana. Los mercados se desploman y luego alcanzan a nuevos puntos históricos de la alza. La inteligencia artificial pasó de ser una ciencia ficción a parte de la vida diaria y la unidad global dio paso al nacionalismo. Ese es un mundo en el que vivimos el día de hoy, después de COVID-19. Hoy definimos cómo el cierre del 2020 cambió todo y cómo podemos poner en práctica estrategias eficientes para maximizar estos ciclos económicos. Empecemos con cuál fue el efecto económico, los efectos económicos globales. La ola del choque del cierre del año. La pandemia provoca la contracción económica más severa desde la Segunda Guerra Mundial. El Producto Interno Bruto global se contrae un 3% en el año 2020 y con volúmenes de comercio cayeron más de 9.2% las economías globales. Los cierres detuvieron la producción, mientras que las interrupciones en las cadenas de suministro, por ejemplo, cierres de los puertos, la escasez de contenedores, crearon cuellos de botella en el cual, por ejemplo, el transporte de carga, que viene siendo muy vital, baja más del 35%. Y el valor de comercio global cayó un 95%, por ejemplo, en vuelos de pasajeros turísticos. Este choque de oferta golpea más fuerte las economías emergentes, agravando la desigualdad de la pobreza. Este fenómeno ha aumentado el número de personas de pobreza por más de 100 millones de personas, hasta 110 millones de nuevas personas en la pobreza extrema. La pregunta es, ¿cuáles son las disrupciones claves? Bueno, las cadenas de suministro, por ejemplo, la FIET del marítimo, 90% del comercio se retrasó por inspecciones, la escasez de conductores, cadenas de productos electrónicos, alimentos, farmacéuticos, tienen una fractura total durante la pandemia. El costo económico, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con el comercio predicho a caer entre 13 a 32% solamente en el año 2020. Para el 2026, la recuperación y la desigualdad del Producto Interno Bruto global ha rebotado. Hemos regresado a niveles de producción tan pronto como el año 2022. Sin embargo, los mercados emergentes no han recuperado el 100%. ¿Por qué? Por el costo de deuda y por las interrupciones en su productividad. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos durante la pandemia? Paquetes de austeridad y rescate masiva, billones impresos. ¿En dónde y a dónde fue este dinero? Los bancos centrales inyectan entre 9 a 13 billones de dólares a nivel global,
Solo la Fed de Estados Unidos imprime entre 3 a 5 billones de dólares entre quantitative easing y alivio. Ejemplos de Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Por ejemplo, los famosos préstamos PPP loans, que son préstamos personales para corporaciones y negocios. Más de 669 millones de dólares en préstamos perdonables a empresas pequeñas, pero aquí hay mucha controversia, escuchantes, porque mucho de ese capital que se supone que se asignaba a pequeños negocios terminó en las manos de las grandes corporaciones. Corporaciones que en medio de una crisis, cuando un negocio pequeño no puede producir, no puede ir gastos, y esas corporaciones grandes reciben los billones de dólares de subsidios a través del gobierno federal, de repente empiezan a comprar su competencia, los negocios pequeños. Se van haciendo más grandes estas empresas grandes y se van creando monopolios. ¿Qué más pasó durante la pandemia? Recuerden los cheques de estímulos. 3 rondas de dinero de estímulo. Primero nos dieron $1,200, luego $600 y por última $1,400 por cada adulto. En su totalidad, más de 800 millones de dólares impulsos en gasto por alimentos, a la inflación y a la demanda. ¿A qué me refiero? Bueno, hubieron muchas personas que no solamente por lo que acabo de explicar, pero adicionalmente recibieron un incremento de beneficios de desempleo. $600 a la semana, luego otros $300 adicionales. Y el periodo de cobertura de desempleo se extendió de 13 hasta 24 semanas. En total fueron más de 270 billones de dólares, millones en español, pero billones si lo estamos traduciendo en inglés, que sí inicialmente evitaron una crisis financiera, una gran recesión, una catástrofe en pobreza. Pero por otro lado, acuérdense que la gente estaba en casa, no salían. De repente tiene este dinero de los subsidios que le acabo de explicar, los préstamos, y hay dinero en el bolsillo del consumidor, hay dinero en las empresas. Sin embargo, todo está cerrado, no hay producción y tenemos un desequilibrio. Mucha demanda, poca oferta, y eso provoca la inflación más fuerte que hemos visto en los últimos 47 años. El efecto, de nuevo, se evita esa recesión que acabo de mencionar. Los mercados financieros, después de tener una contracción inicialmente de febrero de 2020 a marzo 15 de 2020, donde el mercado bajó 32%, desde ese punto al día de hoy, el retorno promedio del mercado financiero, hablamos del S&P 500, el Standard & Poor's 500, un 115% en estos 6 años. Sin embargo, este dinero, el que se beneficia de esa inflación, el que tiene que pagar ese incremento de costos de bienes, no se siente igual, se siente ahogado, se siente olvidado. Acuérdense que cada situación tiene doble moneda. ¿A qué me refiero? Pues el que es dueño de propiedad, una casa que la compró antes de la pandemia, que ahora vale 20, 30, 40, 50, 100% superior a lo que lo compraron. Gloria a Dios, felices de la vida. Pero el consumidor que tiene que comprar a precios inflados, elevados, ya no le ajusta. Ya no le alcanza ese chequecito, esos ingresos. A menos de que haya puesto su dinero a trabajar de tal manera que también se benefició con esa inflación. Por eso hablamos de la importancia de ser buen dueño de activos. Activos como bienes raíces, como acciones, como bonos, como negocios que tienen la tendencia de beneficiarse de la inflación. Inicialmente, ¿quién son los beneficiarios de estas acciones? Le menciono de nuevo, los dueños de los activos y los gobiernos. No podemos ignorar que los gobiernos mundiales, una de las medidas que tomaron al inicio de la pandemia es reducir la tasa de interés a prácticamente cero. No solamente se beneficia el consumidor, que ahora financiaba en ese entonces, si ustedes se acuerdan, hablemos de medianos a finales del 2020, hubieron personas que pudieron comprar propiedades con una hipoteca de 30 años a un 2 punto algo, hasta 3% de tasa de interés. Si les tocó conducir en el freeway al inicio de la pandemia, se anunciaba 0% de financiamiento, no hagas pagos por un año, te damos reembolsos. ¿Por qué lo hacen? Para incentivarnos a gastar. Y los gobiernos de la misma manera, ¿no? Si ellos tienen la habilidad de reducir la tasa de interés al 0%, ellos mismos están pidiendo dinero con un costo muy leve, donde pueden usar ese dinero para los paquetes de estímulo y rescate que estamos mencionando. Pero hay un programa aquí. Todo esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo?
la inflación más fuerte que vivimos en los últimos 41 años. La inflación de estar en un promedio del 1 al 2% en el año 2020 llega a su pico máximo en junio del año 2022 a un 9.1%. Ahora, se los pongo en contexto, hemos tenido avances en la inflación de estar a ese 9.1%. El día de hoy podemos ver la inflación, lo digamos de diciembre del 2025, llegó a un 2.7%. Y a nivel global vemos un promedio de 3.7 a 3.8%. Sin embargo, acuérdense que el objetivo del Banco Central es tener la inflación a un 2%. Por lo cual quiere decir que aunque tenemos una gran reducción de la inflación de 9.1 al día de hoy al 2.7, aún no hemos llegado a nuestro objetivo de 2%. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante reducir la inflación del 9.1%? Y les doy una respuesta. Teniendo la inflación al 9.1% es equivalente a perder un mes de salario en cuestiones de nuestro poder adquisitivo de poder comprar productos y servicios. ¿Un mes? Pero un mes no suena mucho tiempo. Bueno, quiero que sepan que más del 70% de americanos viven día al día y no tienen ni $1,000 ahorrados para cubrir una emergencia. Entonces, si de repente pierde un mes de poder adquisitivo, pues no es algo sostenible, la economía no lo puede aguantar. ¿Cuál es la medida? Al gobierno y al Banco Central no le queda otra que empezar a reducir esa inflación. ¿Y cuál es la manera? Los instrumentos que tiene el gobierno para reducir la tasa de la inflación, es manipulando la tasa de interés y la impresión monetaria. ¿A qué me refiero? Okay, veamos esto. Si al inicio de la pandemia la respuesta a tener el cierre global era reducir la tasa de interés y imprimir dinero, el otro lado de la moneda, la contradosis, es incrementar el costo del crédito y remover capital del sistema. ¿Por qué? Porque entre más costoso es financiar una propiedad, un auto, tarjetas de crédito, préstamos personales o de negocios, menos probable es de que yo vaya a pedir prestado y menos voy a consumir. Y acuérdense de ese desequilibrio que les mencioné. Mucha demanda, poca oferta, causa inflación. Si se reduce la demanda y paulatinamente se va incrementando la producción mientras se va reabriendo la economía, tenemos mejor equilibrio y se va reduciendo la inflación. Pero les aclaro un punto muy importante, pero muy importante que ustedes tienen que entender. Si algo valía a $100 antes de la pandemia y ha llegado a $120, cuando hablamos que la inflación se está reduciendo, no estamos hablando que se regrese al precio de $100. Eso ya no va a pasar. Lo que estamos midiendo es a qué velocidad sigue incrementando el costo de ese producto. Bueno, hoy día ya no está incrementando el 9.1%, ahora está incrementando el 2.7%. Sin embargo, si los salarios de usted o de su negocio o de su empresa no están manteniendo el costo de la vida, ahí es donde la gente se siente atorada, se siente olvidada, se siente que el sistema los ha fallado. Bueno, y bueno, hablamos un poquito más de cuáles fueron las medidas del Banco Central. Después de haber llegado a ese 0% que les mencioné, la tasa de interés del Banco Central llegó hasta un 5.25% a un 5.5%. Y les aclaro un punto muy importante. Esa tasa de interés del Banco Central no es la tasa de interés que ustedes y yo como consumidores pagamos. No, de ahí hay un margen donde se cobran encima de esa cantidad. Esa tasa de interés del famoso Fed Funds Rate lo que refleja es cuánto se pueden cobrar entre los bancos en prestarse entre ellos mismos. Pero de ahí tiene que haber un margen de ganancia para el banco. Ok, bueno, regresemos al concepto. Después de haber incrementado la tasa de interés al 5.25, entre el 5.25 y 5.5%, el Banco Central, acuérdense, tiene 3 obligaciones. Número 1, controlar la inflación. Número 2, controlar el nivel de desempleo. ¿Y cómo lo hacen? A través de la manipulación de la tasa de interés y evitar una recesión. Entonces, ahorita que el Banco Central está viendo cómo se va desarrollando la economía de Estados Unidos, lo que tratan es de proactivamente anticipar qué pasaría si los intereses se mantienen al nivel actual. Y precisamente por eso es que el Banco Central el año pasado tomó la decisión de reducir de manera agresiva a través de cortes de tasa de interés, la tasa de interés de ese 5.25 a 5.5
a la tasa de interés actual, que estamos hablando entre un 3.5 a un 3.75%. ¿Quiénes son los ganadores durante esto? Bueno, repito, cuando el costo de crédito es económico, el que está pidiendo prestado, y cuando la tasa de interés es alta, el que está prestando. ¿Por qué? Analicen de esta manera. Ustedes posiblemente en los últimos 2, 3 años iban al banco y podían comprar un CD que pagaba 5%, 5,5%, hasta casi un 6%. Para usted que estaba colectando los intereses, ¡qué bendición! Tiene una gran tasa de interés, un gran retorno en algo que no está tomando riesgo porque le está prestando al banco. Pero si tú estás pidiendo el dinero prestado al banco, quiere decir que tu tasa de interés de la hipoteca ya no es ese 5%. Tienes que pagar un 6, 7, 8, 9%, hasta 12% de tasa de interés. Los mercados financieros, el colapso y el boom a través de la inteligencia artificial. La caída inicia con el Standard & Poor's 500 con un 33% cuando empieza la pandemia global. Desde ese punto al día de hoy, confirmamos más de 115% de crecimiento. Y en ciertos sectores, como el sector de tecnología, el crecimiento ha sido mucho más agresivo que lo que estoy mencionando. Al mismo tiempo, la pandemia nos trae nuevas oportunidades. La gente no quería salir a las calles o no podían salir a las calles y se dispara los sectores de la alta tecnología y la inteligencia artificial. ¿Cómo qué? Como Zoom, como chatbots, vacunas modernas. Hoy el sector de inteligencia artificial y tecnología domina los mercados financieros totalmente. Han cambiado industrias en el sí. Y de hecho se da a entender que el sector de inteligencia artificial, por lo cual ha sido 104 millones de dólares en la economía en el 2021, se proyecta que va a llegar a más de $1 billón al fin del 2030. Ahora, otro cambio muy importante que tenemos que tomar en consideración es el cambio al populismo, al nacionalismo, a la desglobalización. ¿Qué es el populismo? Mensajes de políticos que hablan lo que la gente quiere escuchar, a buscar el pretexto, la excusa de por qué yo estoy viviendo las circunstancias que yo estoy viviendo, la realidad que estoy viviendo. ¿Cuál realidad fue para mucha gente? La desigualdad de la pandemia. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y el nacionalismo de decir, en medio de esa desigualdad, esa crisis, me quiero enfocar más como nación a nuestros problemas domésticos y menos a lo internacional, menos a lo global. Ya no le voy a dar tanta importancia a lo que está pasando en otros países porque tenemos suficientes problemas en qué enfocarnos en nuestro propio hogar. Pero no podemos ignorar, vivimos en una comunidad globalizada. Lo que pasa en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África, afecta a los productos y servicios en Estados Unidos, porque dependemos en el comercio entre uno y a otro. Pero esto no es nuevo en la historia. Cada vez que hay una crisis, una enfermedad, algo catastrófico a nivel global, la tendencia es el populismo, el nacionalismo. Y realmente no es eficiente. No es eficiente, ¿por qué? Porque si yo soy un país que soy bueno para producir café y hay otro país que es bueno para producir arroz, pues en vez de yo tratar de producir arroz en mi país que tengo ineficiencia, mejor me beneficio de decir, voy contigo, yo te mando mi café, tú me mandas tu arroz y así tenemos mejores precios de producción y de consumo. Por eso tenemos un mundo globalizado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nace esto? Porque se dispara la desigualdad en menos de la crisis financiera. La desconfianza en las élites, en los sistemas globales, nos hacen decir, necesitamos algo diferente, necesitamos un partido político alternativo de lo que ya existe. Empezamos a cerrar fronteras, los suministros se enfocan en las nacionalidades. Los conflictos geopolíticos empiezan a desprenderse, por ejemplo, Irán, Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, Estados Unidos parece que ahorita contra todo el mundo, ¿verdad? Lo de Groenlandia. Esas son cosas que se empiezan a marcar. China posiblemente contra Taiwán. Son cosas que empiezan a interrumpir la estabilidad geopolítica
y los mercados financieros no saben cómo reaccionar. De hecho las mismas empresas no saben cómo tomar estas amenazas en consideración. Pues, sigo comprando productos de estos países que están en conflictos, tengo que recortar, va a haber la misma demanda, no me quiero quedar con un inventario que después no puedo vender. Todo esto afecta cómo se navegan los ciclos económicos. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta inicial de diferentes gobiernos durante la pandemia? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Bueno, si estudiamos, por ejemplo, Suiza tuvo menos cierres al inicio de la pandemia, se enfocó más en su población vulnerable, su Producto Interno Bruto cayó un 2.8% en el año 2020 comparado al 3%, y tuvieron bajas muertes, menos muertes en su país. Pero también tenemos que ser justos y considerar que Suiza no es un país tan denso en su población, no hay ciudades como Nueva York o a ese volumen donde tanta gente vive en una zona tan pequeña, y eso abre a que más gente se contamine, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo, Taiwán, ¿qué hicieron? Pruebas prontas, rastros tempranos. El Producto Interno Bruto cae 1% en el año 2020 y se recupera rápidamente. El estímulo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, evitó una recesión profunda, pero incrementó esa desigualdad que acabamos de mencionar. ¿Quién se benefició? Los élites, la clase rica. Y bueno, hubieron más fallecidos aquí en Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea fue de imprimir dinero, de evitar un colapso económico, cierres de puertos, llevaron altas muertes. El nivel de desempleo incrementó demasiado. Por ejemplo, en Estados Unidos llegamos a un 14.7% en el año 2020. La China, por ejemplo, fue muy estricta. Cerró de manera inmediata sus puertos y mantuvo gente encerrada en casa por mucho tiempo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Porque ahí fue la raíz de la pandemia. El efecto de todo esto, la economía de China tuvo una contracción de 2.6%. Y fue tan larga esa contracción hasta el año 2022 empezamos a ver de nuevo expansión. Pero por otro lado, acuérdense que la pandemia trajo a el famoso boom de la inteligencia artificial. El COVID-19 acelera la inteligencia artificial, trabajos por remoto o las investigaciones por las redes sociales, por ChatGPT. Ayuda a acelerar los procesos, la curva de aprendizaje y la demanda de utilidades de comunicación, por ejemplo, Zoom, AI, ChatGPT. Las vacunas se modernizan. Acuérdense la vacuna de Moderna que rápido salió. Ahí hay controversia también. Pero es una no nueva. Se aceleró el estudio de mRNA, por ejemplo. Y los diagnósticos de salud se van acelerando con las nuevas tecnologías a través de la inteligencia artificial. El sector de la tecnología ha crecido más de 133% en ese plazo de tiempo que estamos mencionando. También el sector financiero ha tenido tremendo crecimiento. Y no hablemos de empresas como Nvidia. Nvidia es un caso histórico, que el que compró Nvidia hace 3, 4, 5 años ha tenido miles de porcentajes de crecimiento en ese corto plazo de tiempo. Y si hablamos el efecto en inteligencia artificial en la economía, se da a entender que en el año 2021 la inteligencia artificial refleja $104 millones en la economía, por lo cual se proyecta que para el año 2030 va a tener un valor de más de $1 billón. El COVID-19 rompió el viejo mundo, pero también construyó un nuevo mundo lleno de oportunidades, de posibilidades, de imaginación, de nueva inteligencia, nuevas tecnologías. Y el que entiende va a seguir escalando la vida, The Climb, eso y eso más. A la próxima, los veo de nuevo. La vida está llena de elecciones, pero ¿cómo se conectan todas ellas y cómo planificamos lo que más importa? Cuando tus metas de vida se conectan con la estrategia correcta, no solo sueñas con la cima, la escalas. The Climb.